Muy bien. Muy bien, mis hermanos, como esta tarde vamos a hablar acerca de otro género literario importantísimo, todo lo que tiene que ver con las parábolas. Como ustedes saben, las parábolas no solo están presentes en el Nuevo Testamento, obviamente la gran mayoría de ellas está en el Nuevo Testamento y vamos a hacer énfasis en estas parábolas, especialmente las parábolas de Jesús, pero también las encontramos en el Antiguo Testamento, en libros como Ezequiel, en varios de los libros proféticos. Encontramos justamente parábolas como por lo menos la que se compara a Dios con una persona que hace cerámicas, ¿no? Así que las parábolas no son únicas del Nuevo Testamento, pero el gran grosor de ellas se encuentran en el Nuevo Testamento, sobre todo en lo que es los evangelios. Así que una de las cosas que a nosotros nos llama la atención de las parábolas es que es la forma literaria más famosa de la Biblia. Casi, no dudo que una de las personas que ni siquiera leen la Biblia, que ni siquiera tienen seriedad en cuanto al texto bíblico, usted le pregunta qué es una parábola y en cierta forma van a poder relacionarla directamente con algo que tiene que ver con Jesús, y obviamente era una de las formas más comunes que Jesús tenía para comunicarse. Él siempre hablaba en parábolas, y no me acuerdo si es Mateo o cuál de los evangelistas, dice que Jesús hablaba en parábolas porque eso confundía un poco a los oponentes de él, es decir, les daba a entender el mensaje que quería darles, pero al mismo tiempo ellos no encontraban una razón sólida para acusarle, por lo tanto continuaban intrigados acerca del significado de la parábola. La parábola, una de las cosas que nosotros debemos entender, la figura literaria viene de la figura geométrica. Ustedes son buenos estudiosos de la matemática conocen lo que es una parábola, ¿no? Donde dos puntos del lado contrario coinciden, aunque son diferentes, pero tienen una coincidencia geométrica de ambos lados. En lados opuestos más o menos tienen la misma ubicación. Así que esta idea obviamente se toma hacia el punto literario y hace que la parábola consista en una comparación de dos ideas que son diferentes, pero que tienen un punto de coincidencia, es decir, algo se compara con algo que no es. Quizás una forma más simplística de poder entender este concepto es que imagínense que yo compare la forma en que mi esposa me mira con el sol que sale al amanecer. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Obviamente cuando mi esposa me mira no es que es tan refulgente que me deje encandilado, pero la comparo en el sentido que me trae paz y me trae tranquilidad saber que ella me mira con ternura. Entonces puedo comparar una cosa con la otra, comparo algo con algo que no es. Y es en esa comparación donde se encuentra el significado en las parábolas. La parábola está llena de una serie de comparaciones que entonces forman una historia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que esto es una historia ficticia. Ninguna parábola es una historia real. No existe un mayordomo que repartió los talentos según la parábola de los talentos. No existe un padre que tuvo un hijo que se fue, desperdició todo, regresó y el hijo mayor estaba en el campo y tuvo toda esta contienda con el hijo mayor. No existen 10 vírgenes que estaban esperando un novio y 5 se quedaron dormidas, todas se quedaron dormidas, pero 5 tenían lámparas llenas y 5 tenían lámparas medio vacías. Ninguno de estos caracteres son reales, son caracteres ficticios que tienen el propósito es enseñar una moraleja. Por lo tanto, uno de los errores que muchos cometen en la interpretación de parábolas es darle un contexto o una interpretación realista a los personajes
que existen o que son parte de esta parábola. Imagínense que Jesús era un productor de películas en Palestina y entonces creaba todos estos caracteres ficticios para entonces dar una enseñanza, una moraleja. La parábola está dividida en dos partes. La primera parte es la parte ilustrativa o la historia, ¿okay? Es decir, la anécdota o la comparación. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévese y entonces se movería. Este, había un hombre que tenía 99 ovejas, un pastor que tenía 99 ovejas, dejó las 99 y se fue a buscar a una que estaba perdida. Esa es la parte ilustrativa, es decir, la historia en sí, el cuento que está echando, que está diciendo la persona. En este caso, en su mayoría vienen de Jesús, pero también hay otros autores que los usan. Y la segunda parte, entonces, es la parte real o la comparación. Cuando nosotros pensamos esto, imagínense por lo menos las parábolas que son, que reflejan, ¿no? ¿Quién es Dios? Y así que Dios es, en el caso de la viuda que perdió la moneda, Dios es la viuda que perdió la moneda. En el caso de la parábola del hijo pródigo, Dios es el padre amoroso. En el caso de la parábola de los talentos, Dios es el mayordomo. En el caso de la parábola de las 10 vírgenes, Dios está representado en el novio que regresa, obviamente una figura de Cristo. Y así nosotros podemos ver en algunas parábolas, inclusive Dios es comparado con un mayordomo astuto, no necesariamente injusto, pero sí o deshonesto, sino astuto. Por lo tanto, o sea, Dios puede estar, esa es la parte real, o sea, el elemento que se quiere comparar es la parte real en la parábola y es importante que nosotros distingamos una de la otra. Déjenme darle por lo menos uno de los errores que en el mundo evangélico se comete interpretando alguna de estas parábolas en forma literal. Dos errores, por lo menos. El primero, cuando está la parábola, que la vamos a analizar un poquitico más adelante, del rico y Lázaro, que es una persona pobre, mientras el rico está literalmente dice en el Hades, y está lleno de fuego y pidiendo que una gota de agua caiga de parte de Lázaro que está en el cielo, pues algunos tratan de interpretar eso como una prueba o un sustento de que existe un infierno literal donde las personas se están quemando pero no mueren. Otro error que también cometen interpretar algunas de estas parábolas literales es la famosa historia o la parábola del rapto, ¿no? Cuando Jesús dijo, estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Entonces algunos interpretan esto como un hecho literal en el sentido de que es dejado y el otro no se dio cuenta que el que fue dejado, sino que desaparece el que fue tomado ya. Todos estos errores son errores de interpretación, están tratando de darle un sentido de realidad a la parte ilustrativa de la parábola y no a la enseñanza que la parábola quiere dar a entender o que el autor de la parábola quiere dar a entender. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros podamos distinguir entre la parte ilustrativa y la parte real. Y una de las cosas que es muy importante que nosotros entendamos es la diferencia entre parábolas y narraciones o el género histórico, narraciones históricas de la Biblia. Es decir, yo puedo por lo menos en el caso del libro de los Hechos, cuando Pablo estuvo encarcelado en Roma, hacerle una pregunta al texto, ¿y qué hacía Pablo en Roma? Pero a una parábola, por lo menos en el caso de la parábola del hijo pródigo, yo no puedo preguntar, bueno, ¿y dónde estaba la madre del hijo pródigo? ¿Por qué no apareció en todo esto? Eso es irrelevante, porque la madre no está en la historia, en la parábola del hijo pródigo, porque sencillamente el autor no decidió incluirlo, no es parte de la historia. Mientras que en el caso de Pablo fue un hecho real, es un hecho histórico. Por lo tanto, es importante que yo logre hacer las preguntas correctas a la parábola para poder entonces determinar cuál es el punto que quieren enseñar las parábolas. Y una de las cosas que a veces tiende a confundirnos
es el hecho de que las parábolas usan elementos de la vida cotidiana o de la vida o de la cultura en el cual se está narrando la parábola. Obviamente, esta cultura, en el caso del Nuevo Testamento, es la cultura en Palestina, en la sociedad greco-romana. Por lo tanto, es importante entender esos elementos de esta cultura, es importante por lo menos entender cómo eran las costumbres en cuanto a las bodas, para entender la parábola de las 10 vírgenes, cómo eran las relaciones sociales o familiares, para entender la parábola del hijo pródigo, cómo era el conflicto entre los samaritanos y los judíos para poder entender la parábola del buen samaritano, cómo era la actividad pastoral, de cuidar de rebaños y eso, para entender la parábola de la oveja perdida. Es importante que yo entienda la cultura porque las parábolas hacen uso de elementos de la vida cotidiana en una forma ficticia para entonces crear una historia y en esa historia traer entonces la enseñanza o la moraleja. Es importante no confundir una parábola realista, que es una creación ficticia, con una narración bíblica que se refiere a un evento histórico. Es vital que nosotros podamos distinguir entre ambos tipos de géneros literarios y sobre todo porque nosotros estamos tratando de dislucidar cuál es la intención del autor. Así que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no?, en la parábola, qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Ahora, en cuanto a lo que es real, el significado implícito, las comparaciones y las asociaciones son reales, es decir, el elemento que se está comparando es real. Por lo menos si nosotros vamos a la famosa parábola del juicio de las naciones, ¿no? Cuando Dios Jesús dice, voy a apartar unos a la derecha y otros a la izquierda, obviamente el hecho de que va a haber un juicio es real, pero el contorno de las parábolas, cuando dice, por lo menos cuando os llamo y os digo, porque no lo hiciste a uno de estos míos, no lo hiciste a mí, o sea, Jesús no va a ir uno por uno diciendo exactamente cómo lo dice en la parábola, es el contorno, es el contexto de la parábola en la cual Jesús está diciendo, una de las cosas que ustedes tienen que hacer como seguidores míos es cuidar de los enfermos, es vestir al que está desnudo, es visitar al que está preso. Eso es parte de la misión que yo les he dado. Ahí está el significado de la parábola, no necesariamente en el hecho de apartar a la derecha y a la izquierda. Quizás otro ejemplo que nosotros podemos tomar para distinguir lo que es real o no es en el hecho de la parábola de las 10 vírgenes. No quiere decir que los que van a esperar por Jesús, todas van a ser unas vírgenes, o no quiere decir el hecho que van a ser 10 nada más, o que van a estar divididos justo por la mitad, 5 y 5. Esos son elementos que ayudan a enriquecer la historia. Ahora, lo que sí es real en la parábola es que Jesús, así como un novio, y junto con su novia, hay un comité que los espera, esperando que lleguen para poder celebrar la boda. De la misma manera, cuando Jesús venga, va a haber un grupo de personas que lo va a estar esperando. Esa es la parte real. Mientras que la otra parte, que simula la real, o sea, que se compara con la real, entonces es la ficticia. Así que no es la historia en sí lo que es real, sus personajes, sus eventos, ni siquiera los detalles, sino la comparación que se está haciendo, con qué se está comparando. Así que había muchas viudas, por ejemplo, con monedas en Palestina, pero esa viuda en particular que perdió esa moneda en particular y que estuvo buscándola, esa viuda nunca existió. Sencillamente es un carácter creado por Cristo para entonces ilustrar otra una lección moral. Por lo tanto, nosotros podemos entender que existen elementos surreales o que serían considerados como absurdos en una forma, en un análisis de la realidad. Y eso nos da a entender a nosotros de que obviamente la parábola tiene
muchos elementos ficticios. Por lo menos en Mateo 18:20 tenemos la famosa parábola del hombre que le perdonan 10,000 talentos y después él no quiso perdonar una cantidad muy inferior. Obviamente, es 10,000 talentos es una cantidad exuberante. De hecho, el salario, lo que Herodes ganaba anualmente, y estamos hablando de un gobernante de alto rango, con encargado de territorios y que tenía acceso a los tesoros de todo lo que era la parte de Roma, el gobierno, y cobraba impuestos, y lo que él recaudaba anual eran 900 talentos. Así que, obviamente, en Mateo 18, esto es algo irreal, ¿no? Nadie le da a alguien 10,000 talentos y después se los perdona como si nada. En Lucas 16, 19 al 31, tendremos entonces la parábola que habíamos mencionado ya del rico y Lázaro, y vamos a ver una imagen para poder ilustrar eso en el siguiente slide. Pero obviamente si nosotros tomamos en forma literal esto, entonces diríamos que el cielo está en el pecho de Abraham, porque se nos dice la parábola de que fue tomado el Lázaro fue tomado al cielo y entonces estaba en el pecho de Abraham, que es en realidad un símbolo de cercanía. Ustedes pueden ver por lo menos en el caso de Juan, cuando se está haciendo la Santa Cena, se refleja que estaba cerca del pecho de Jesús. Es algo de intimidad, de cercanía, de mucho afecto. En esta parábola también se nos dice que desde el Hades, el rico, entonces ve de lejos el cielo, ve a Lázaro, y desde el Hades, o lo que algunos interpretan como el infierno, conversa con Abraham y le dice a Abraham: bueno, mira, quiero que agarres a Lázaro, que pongo su dedo en el agua y aunque sea me dé una gota de agua para calmar mi sed. Obviamente pareciera que entonces el cielo y la tierra están a una distancia, el cielo y el infierno están a una distancia tan cercana que uno puede conversar con la persona del otro lado. Hay por lo menos exageración. Una gota de agua no puede calmar la sed de una persona que está rodeada en fuego. Y lo más interesante es que aunque el cielo y el cielo y el infierno están cerca, pero entonces hay una cima en medio de ellos. Es decir, yo puedo conversar con la persona que está en el cielo si yo estoy en el infierno o viceversa, pero no puedo pasar porque hay una montaña inmensa que me lo impide. Todas estas ideas surreales o absurdas, desde un punto de vista realista, me dan a entender a mí que el significado de la parábola no está en su interpretación literal, sino en lo que se conoce como su interpretación alegórica, es decir, cuál es el significado de la parábola y no cómo yo puedo hacer reales los detalles de la misma. También podemos verlo en circunstancias inusuales, por lo menos en Mateo 25, todas las vírgenes, la parábola de las vírgenes, todas se durmieron. Eso hubiese sido bastante inusual y de hecho lo más seguro es que se hubiesen tomado turnos, no era algo que ocurría en una forma normal. En Lucas 14, 18, en la parábola de la invitación a la gran boda, todos los invitados que habían aceptado ya la invitación, entonces rechazan la segunda invitación. Eso también es un detalle irrealista, es un detalle y una circunstancia completamente inusual. Pero para que nosotros veamos de una forma ilustrativa, aquí ven un dibujo de la parábola del rico y Lázaro, y ustedes pueden ver cómo en realidad pues, no tiene sentido si yo interpreto los elementos en una forma real, en vez de tratar de encontrar el sentido que estos elementos añaden, cuál es el significado de la parábola. Estaríamos hablando de una situación bastante curiosa, donde el infierno y el cielo prácticamente coexisten, y aunque yo puedo hablar, pues solamente estoy separado por una montaña, por un obstáculo físico. Así que, ¿cómo nosotros podemos interpretar las parábolas? Y quiero darles algunos principios sencillos de interpretación de parábolas. Primero, la parábola enseña un punto básico. Y esto es muy importante. Yo necesito, al estudiar una parábola, encontrar cuál es la moraleja, cuál es la enseñanza que la parábola quiere darme a entender. Eso hace que yo vea los detalles de la misma como importantes, pero como complementarios.
ve el significado básico de la moraleja o la enseñanza principal. Es decir, los detalles enriquecen la narrativa y me ayudan entonces a mí a poder en una forma más colorida, entender cuál es el punto principal. Es decir, si yo aplico esto a la parábola del buen samaritano, es irrelevante si el samaritano estaba ascendiendo hacia Jerusalén o descendiendo de Jerusalén, o por lo menos cuántos denarios tenía. Todos estos detalles lo que hacen es enriquecer la parábola, pero no son el objetivo de la parábola. Así que no puedo hacer énfasis en estos detalles. Mi deber como estudioso de la Biblia es encontrar el significado que hay en la historia. Y eso me lleva también a pensar en el uso de metáforas y comparaciones, como les había ilustrado hace un ratito. Yo tengo que ver cómo es Dios, o sea, cómo yo interpreto a Dios en estas parábolas, las que se refieren a Dios, cómo es Dios, cómo actúa el padre del hijo pródigo, cómo es Dios, cómo actúa el juez injusto o astuto, cómo actúa Dios como el mayordomo que es astuto, cómo actúa Dios como la viuda que perdió su moneda. Es decir, cada una de estas imágenes, aunque no son una comparación exacta, sino diferente, pero es en la actitud que se refleja en estos personajes donde yo encuentro una enseñanza que me ayuda a entender cómo es Dios. Y una de las cosas que más se enseña en el texto bíblico es que a Dios no se le encierra dentro de una caja de 4 lados, ¿no? Dentro de un recuadro de 4 lados y de ahí no puede salir. Dios se compara con un padre, Dios se compara con un capitán de ejército, Dios se compara con una gallina, Dios se compara con una madre, Dios se compara con un ceramicista, creo que se llama la palabra, un potter, maker, una persona que hace cerámicas. Dios se compara obviamente con un padre, Dios se compara con alguien que asciende, Dios se compara con un Dios sentado en un trono sobre un templo. O sea, Dios se compara con cualquier cantidad de elementos humanos posibles que me ayudan a entender un aspecto pequeño de quién es Dios. Si yo voy a hacer una comparación perfecta, la única que puedo hacer es Dios es como Dios. Todas las demás comparaciones obviamente tienen un grado grande de imperfección y yo no puedo hacer una comparación basada en la exactitud. Es decir, Dios no es una viuda, pero en el caso de la parábola de la moneda perdida, Dios actúa como la viuda. Así que es muy importante que nosotros podamos entender eso. Y el hecho es que el propósito de una analogía es precisamente transmitir un punto básico, una moraleja. Es una comparación entre la imagen y la realidad que corresponde. Quizás la parábola más grande que existe, aunque no es literalmente una parábola, ¿no? Pero la comparación o la analogía más grande que existe en toda la Biblia es la comparación que se hace del servicio que ocurría en el templo con el sacrificio del cordero, el día de expiación, todo el sacrificio que se hacía diario, confesar los pecados sobre el cordero, todo ese sistema cúltico que estaba en Israel comparado con la obra que Cristo iba a hacer. Hoy, todas las fiestas judías, la de los tabernáculos, la de las trompetas, la de la Pascua, la de las tiendas, todas estas fiestas eran representativas, eran como parábolas actuadas que me apuntaban hacia la obra de Cristo. Inclusive el santuario, algunos que han querido comparar en forma literal el santuario con el santuario en el cielo. No puedo compararlo literal, porque esto nada más es una ejemplificación analógica de otra realidad que sobrepasa aún más allá cualquier aspecto físico que yo pueda desarrollar en este mundo. Es una analogía, es una comparación. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender que el significado principal es en poder desglosar dónde está el punto básico de la parábola, la moraleja básica de la parábola. Y hay algunas comparaciones inclusive que tienden a ser
un poco exageradas y que si yo las tomo en forma literal, pues yo puedo llegar a conceptos completamente errados. Por lo menos en Lucas 16, 4 al 7, ustedes pueden buscarlo ahí en sus Biblias, ustedes van a ver cómo se compara a Dios con un administrador injusto o astuto. Obviamente el punto no es decir que Dios actúa con astucia para tratar de engañar a alguien, sino que el punto principal es obviamente que hay algo en la actitud de este personaje, de este administrador, de este mayordomo, que refleja también lo que Dios hace o que refleja lo que nosotros debemos hacer. Quizás lo mismo tenemos con la actitud de las vírgenes, ¿no? En la parábola de las vírgenes. El punto no es que 5 de ellas fueron egoístas y no quisieron darle aceite a las otras. El punto es de que nosotros tenemos que hacer una preparación personal para poder estar listos para la venida de Cristo. No puedo depender de otra persona. Es mi preparación personal la única que me puede tener listo, anticipando, esperando la segunda venida de Cristo. Tenemos también una parábola del juez injusto. ¿Se acuerdan cuando de Jesús habla acerca de una dama que importunó tanto a un juez que era injusto que finalmente el juez le concedió sus deseos? Entonces Jesús dice, obviamente si un juez injusto, si ustedes siendo malos, pues tienen capacidad de hacer cosas buenas porque los están molestando, cuanto más Dios, que es bueno, que no va a contestar nuestras oraciones. Por lo tanto, pidámosle a Dios, oremos a Dios. Así que hay aspectos que son comparativos con la realidad, y el punto básico es lo que me da a mí el punto de encuentro con lo que es real en la parábola, y lo puedo distinguir con lo que es ficticio. Por lo tanto, cuando usted va a estudiar la parábola, lo primero que tiene que hacerse es hacerse la pregunta: ¿cuál es la moraleja principal de la parábola? ¿Cuál es el punto principal que se está queriendo enseñar y cómo los demás detalles se relacionan a la misma? La segunda pregunta que nosotros tenemos que hacernos es cuál era el significado que Jesús o el autor de la parábola deseaba dar. Y aquí es importante que nosotros podamos hacer distinción entre dos autores. Obviamente, el primer autor, voy a tomar como ejemplo las parábolas de Jesús, es Cristo mismo en el contexto donde él estaba. Es decir, había un discurso, estaban al pie de una montaña, estaban cerca del templo, Jesús se levanta a hablar y entonces habla en parábolas. Y Jesús está narrando una parábola porque tiene una audiencia específica y entonces está relatándole a ellos una enseñanza. Ese es el primer autor de una parábola, quien lo dijo originalmente. Pero también tenemos entonces un segundo autor, que es el evangelista, que años después entonces va a escribir una versión de la vida de Cristo y va a incluir, a veces con diferentes énfasis, en las parábolas de Jesús. Algunos de ellos van a excluir algunas parábolas, otros van a incluir otras parábolas, porque entonces ahora el autor de los evangelios, bien sea Marcos, Juan, Mateo o Lucas, tiene una audiencia diferente a la audiencia original a la cual Jesús estaba diciendo las parábolas. Por lo menos cuando Jesús decía las parábolas, dentro de su audiencia tenía quizás a sus discípulos, tenía personas que los acusaban de ser pecadores, como los publicanos, las prostitutas, las mujeres que acompañaban a Jesús. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas. Esa era la audiencia a la cual Jesús estaba dirigiendo. Pero en el caso, por lo menos de Lucas, Lucas aclara en el principio de su evangelio que él se lo está escribiendo a un caballero que se llama Teófilo. Por lo tanto, Lucas tiene en mente a Teófilo y está incluyendo en su versión de la vida de Cristo las parábolas, los argumentos que atribuyen a lo que él quiere demostrarle a Teófilo. En el caso de Marcos, por lo menos, está escribiéndole a una audiencia judeo-cristiana y está tratando de animarlos en medio de la aflicción que están llevando. Por lo tanto, él tiene en mente a la iglesia cristiana primitiva y va a escoger
y va a dar énfasis a las parábolas y a todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús, con el propósito de poder traer a colación el punto que él quiere que estos cristianos puedan entender. En el caso de Mateo, Mateo está escribiéndole a una audiencia también cristiana judía, pero más judía que cristiana, y está tratando de darles a entender de que Jesús en realidad es el Mesías de Israel, es quien venció donde Israel había fracasado. Por lo tanto, ya era irrelevante seguir las tradiciones de los judíos o esperar un Mesías judío, porque el Mesías era Jesús. Y obviamente él va a usar las parábolas también con esa audiencia. En el caso de Juan, Juan está escribiéndole a gentiles. La mayoría son creyentes del gnosticismo, de otras tendencias filosóficas greco-romanas, y entonces Juan va a empezar su evangelio diciendo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y entonces va a incluir parábolas o enseñanzas que logran probar el hecho de que sí, algo divino se puede hacer humano y puede ser Dios. Algo que los griegos pues consideraban como una aberración, como algo imposible, porque lo carnal era corrupto versus lo divino que era puro. Así que es importante que nosotros podamos en el primer nivel entender cuál era la intención de Jesús. Cuando yo estudio una parábola, tengo que ver primero la audiencia que en su primer momento estaba escuchando esta parábola y tratar de analizar cuál era la intención de Jesús para que entonces ellos pudieran, para nosotros poder entender entonces cuál era el significado original, la intención original de la parábola. Por lo menos si nosotros nos ponemos a pensar en la parábola del buen samaritano, nos damos cuenta que es una especie de reversión de lo que eran los conceptos sociales en la sociedad palestina, porque los samaritanos eran vistos en mala manera, como vemos en Juan 8:48, donde los judíos le responden y le dijeron a Jesús, nosotros no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Es decir, o sea, era un concepto terrible que tenían los samaritanos, mientras que los levitas, los escribas, los fariseos eran vistos, saduceos, eran vistos muy bien en la sociedad, eran vistos como personas piadosas, religiosas, ponderadas, que ayudaban a los pobres, que estaban preocupados por estudiar a profundidad el texto bíblico, mientras que los samaritanos eran vistos como rebeldes, habían iniciado su propio culto en otro monte diferente, haciendo una especie de culto paralelo al culto de Jerusalén. Pero en la parábola del buen samaritano, los malos actúan como buenos y los buenos actúan como malos. Es decir, los que eran héroes se transforman en villanos y los que eran villanos se transforman en héroes. Es decir, Jesús está diciendo una parábola que va completamente en contra de las concepciones sociales. Pero el segundo nivel de interpretación entonces es qué es lo que me quiere decir el evangelista, qué es lo que me está queriendo decir la persona que toma la parábola y años después entonces la escribe. Pero antes de eso, recordemos que la regla básica para interpretar las parábolas es buscar el significado del autor. Y por eso es importante que nosotros recordemos esa frase importantísima con la cual comenzamos esta clase. Un texto sin contexto es un pretexto. No tiene sentido, no sirve que nosotros estudiemos un texto sin tener en consideración su contexto inmediato. Así que debemos de buscar el significado original que tenían estas parábolas. Muy bien, lo siguiente entonces es la intención del evangelista, quien toma lo que Jesús dijo y entonces ahora lo dirige hacia una audiencia diferente. Y obviamente aquí hay un elemento de interpretación. Como les dije yo, los evangelistas o los diferentes evangelios que cuentan la vida de Jesús, entre las diferentes versiones hay similitudes bastante importantes, pero también hay diferencias bastante importantes. Y estas diferencias también se dejan ver no solo en las parábolas que cada uno de ellos incluyó, sino en los énfasis
que ellos les dan a las diferentes parábolas. Y es importante que yo tenga en cuenta ese nivel de interpretación porque eso me ayuda a mí a entender entonces cuál era la intención del evangelista, cómo el evangelista entendió el significado que Jesús le dio a la parábola y entonces cómo lo adaptó a la audiencia que en este caso le está escribiendo. Así que obviamente tenemos que tener en cuenta este elemento de interpretación. Como ya les dije, su audiencia no es la audiencia original de Jesús, es una audiencia diferente y en muchas ocasiones ellos tomaron estas parábolas de Jesús para poder traer un significado nuevo a una situación nueva. Nosotros hacemos esto constantemente. Nosotros tomamos un pasaje de la Biblia que fue escrito por lo menos en Canaán, estamos hablando de 3.000, 4.000 años atrás, y entonces tratamos de sacar algún principio que se aplica a nosotros hoy en día. Así que los evangelistas hicieron lo mismo y es en ese significado donde yo puedo encontrar también la parte real de la parábola. Por lo menos en la parábola de la oveja perdida, Mateo se refiere, recuerden la audiencia de Mateo, una audiencia judeo-cristiana, se refiere a que la oveja está descarriada, ¿no? Como en inglés dicen wandering, o sea, no está completamente perdida, sino que se ha descarriado del redil. Mientras que en Lucas, que se está dirigiendo a Teófilo, claramente dice, la oveja se perdió por absoluto. Así que son dos énfasis diferentes, no quiere decir que están contradiciéndose el uno al otro, sino que los énfasis van de acuerdo a cómo el evangelista está usando la parábola, qué énfasis le está dando. Otro obviamente es la parábola del sembrador, por lo menos en Lucas, su audiencia de Teófilo, mientras que en Marcos era la iglesia cristiana. Y ustedes pueden ver cómo el juego de palabras varía un poco. Pero cuando yo puedo comparar cómo cada evangelista aplicó cada parábola, entonces puedo llegar a una conclusión más cercana del significado de las mismas. Así que hay varias preguntas que son importantes que nosotros nos tenemos que hacer. Primero, ¿quiénes son los caracteres principales en las parábolas? Esto es muy importante porque obviamente el autor de las parábolas va a pasar poniendo mucho más énfasis en aquellos caracteres que son más emblemáticos para el punto que quiere ilustrar. Por lo menos ustedes pueden ver que en la parábola de las 10 vírgenes, el énfasis no es en el novio, el énfasis no es en la boda, el énfasis es en la actitud de estas 10 mujeres. Por lo tanto, en ellas está el punto ilustrativo. Ahora hay que tener un poquitico cuidado también de eso, con eso, porque a veces el énfasis se pone en un carácter diferente que no necesariamente es el que tiene el punto principal. Por lo menos en la parábola del hijo pródigo hay 13 versículos dedicados a la actitud del hijo pródigo y solamente 8 dedicados a la actitud del hijo mayor. Sin embargo, el punto central, el desenlace central de la parábola es justamente en la actitud del hijo mayor. Que eso me lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el desenlace final de la parábola? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el último evento que en algunas ocasiones es bastante claro, es bastante específico? En otras ocasiones se deja, o sea, no hay evento culminante, por lo menos en la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor no responde a la actitud o a la respuesta que le da justamente el padre, tratando de motivarlo a que entre a la celebración en la casa con los demás. Obviamente la pregunta está abierta, queda abierta porque el oyente es el que tiene que contestar esa pregunta. Lo mismo ocurre con el libro de Jonás. Al final hay un discurso entre Jonás y Dios. Jonás le hace una pregunta y no sabemos la respuesta de Jonás. La respuesta tiene que darla el lector. Es una forma inductiva para que nosotros podamos entender, nosotros reaccionemos a la moraleja que se está enseñando. Ahora, otra pregunta importante que después nos podemos hacer al estudiar una parábola es qué ocurre en el discurso directo, en los diálogos que ocurren. Obviamente en la parábola de los talentos, por lo menos,
nosotros podemos ver que el énfasis está en el diálogo que tiene el administrador con el último, no, el último trabajador que enterró el talento, y es en la respuesta de este trabajador donde nosotros encontramos el mensaje principal de la parábola. Y finalmente, ¿quién obtiene mayor atención en la parábola? ¿Dónde está el gran énfasis en la parábola? Por lo menos en el buen samaritano, obviamente está en la actitud que este hombre tuvo en comparación con la actitud de los demás que estaban pasando por el camino, que debían actuar bien, pero sencillamente ignoraron la situación terrible que estaba viviendo este hombre, que había sido robado y ha sido golpeado. Por lo tanto, ¿dónde hace énfasis? ¿Dónde hace el énfasis el narrador de la parábola? Muy bien, hermanos, creo que esto por lo menos les puede ayudar a poder entender las parábolas. Quiero invitarlos a que se conecten a la línea de oración. Hoy voy a tener un tema, lo voy a tener yo, los peligros del tradicionalismo. Así que les invito a que se conecten para que sepan la información de la misma. La tienen en sus pantallas y así puedan pues conectarse y podamos juntos todos aprender acerca de este tema. Tengo un minuto. ¿Tienen alguna pregunta? Más o menos cómo quedó el tema esta noche. Sí, se entendió. ¿Sí se entendió? Ok, bueno, o sea, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en